Y tenemos el tema de la norma de la ley y la promesa del Evangelio. Les invito a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 9. Bueno, 9. Vamos a leer 30 al 33 y después leer 10 del 1 al 4. Romanos 9, 30 al 33 y después 10, 1 al 4. Leo para ustedes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a orar. Eterno Dios, creador de todas las cosas, digno eres de toda alabanza, honra y honor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste para salvación de tu pueblo. Gracias por tu Espíritu Santo, que está en cada uno de los que han sido llamados, han sido elegidos, han sido perdonados. Gracias, Dios Trino, te alabamos. Este es tu día y te pertenece a ti. Te podamos adorar en espíritu y en verdad. Trata con cada uno de nosotros. Que podamos salir de este lugar alabando tu nombre y exaltándote. Que tú seas adorado y exaltado en la salvación de los hombres. Permítenos escuchar con fe. Trata con nuestros corazones. Habla nuestras conciencias. Abre nuestros oídos para que escuchen verdaderamente tu palabra y respondamos con fe y arrepentimiento. Gracias, oh Dios, en tu Hijo Jesucristo. Amén. Tenemos 2 puntos en esta mañana. La justicia de Cristo y Cristo es el fin de la ley. En la magistral obra de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, Cristiano se encuentra en la casa del intérprete. Y este llevó a Cristiano a un cuarto muy lleno de polvo, y un hombre comenzó a barrer el cuarto, y este se llenó de polvo, y cubrió todo el salón hasta el punto de casi sofocar a Cristiano. Intérprete llamó a una doncella, quien esparció agua, y entonces el polvo se asentó, y ella pudo limpiar el cuarto completamente. Cristiano preguntó, ¿qué significa esto? Este salón es el corazón de un hombre que nunca ha sido santificado ni limpiado por la gracia de Dios, por medio del Evangelio. El polvo representa el pecado original y la corrupción que ha contaminado al hombre carnal. El hombre que empezó a barrer primero es la ley. La doncella que trajo el agua y terminó el trabajo es el Evangelio. El hombre, aunque trabaje con todas sus fuerzas, no pudo limpiar el salón, solo consiguió remover el polvo y hacer que el cuarto fuera menos habitable. Esto demuestra que la ley con sus obras, en lugar de limpiar el corazón de pecado, lo revive todavía más. Hace que el pecado exponga su poder y aumente su actividad en el alma. Aunque revela y prohíbe el pecado, no proporciona la vida y el poder para subyugarlo. Por eso el hombre no puede por sí solo abandonar el pecado si no recibe antes la vida y ayuda y divina de lo alto. Por eso vino la doncella y roció el cuarto con agua y lo limpió con toda facilidad para enseñarte que cuando el Evangelio toca el corazón con toda su gracia hay vida, el pecado es subyugado,
vencido y el alma queda limpia solo por la fe en Cristo. Una muy bonita alegoría, ¿verdad? Creo que la mayoría de cristianos debe leer El Progreso del Peregrino, leerlo a los niños. Buenos tiempos, en las tardes de los domingos podríamos tomar un tiempo, ¿verdad? Para hacer lecturas como estas. Y es una hermosa explicación de cómo trabaja el Evangelio y la ley. Muy hermosa. El gran tema de la carta a los romanos, la justificación por la fe. En los primeros capítulos el apóstol Pablo hace ver al hombre su condición como pecador y los lleva a la ley escrita en sus corazones, la ley escrita, y dice, no hay, tanto los gentiles como judíos, no hay forma de escaparse de esto. Todos están bajo condenación, todos estamos bajo la ira de Dios. Parece que no hay esperanza, parece que no hay solución. Pero Pablo nos muestra algo maravilloso, algo asombroso, algo poderoso, el plan de Dios para salvar pecadores, el evangelio, el poder de Dios para salvar. Y esa noticia no sería maravillosa, no sería hermosa, y lo que es sin la justificación por la fe. Maravilloso para todo aquel que cree en Cristo. Después nos lleva a la vida que pertenece a los justificados. Y llegamos a un Everest. ¿Sabe qué es un Everest? Allá, el monte más alto del mundo. Un Everest, el amor de Dios en el capítulo 8. Maravilloso, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Verdad? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? Dice. Entonces llegamos a ese Everest en el capítulo 8. Después de eso, Pablo en el capítulo 9 expresa un profundo dolor por su pueblo. Por su pueblo, los que son en la carne, los israelitas, porque ellos han recibido grandes bendiciones y entre las bendiciones que han recibido hay una, la promulgación de la ley. Ellos recibieron la promulgación de la ley, ¿pero qué? Pero confiaban en las obras de la ley. Confiaron que buscar el cumplimiento de esas cosas sería lo que les daría vida. Por eso Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el propósito de la ley no es en sí dar vida, no es dar vida. ¿Por qué? Por nuestra propia incapacidad de poder cumplirla. No hay nadie quien pueda cumplirlo. Porque una vez que uno quebranta un mandamiento, se hace culpable de todos. Se hace culpable de todos. Pablo dice que los judíos tropezaron. Ellos iban corriendo, creyeron falsamente que buscar el cumplimiento de las obras sería lo que les daría vida. El problema, una vez más, no está en la ley, está en el corazón de los hombres corrompido por el pecado. Además de que no se busca la gloria de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el problema, buscas obras porque al final de alguna manera quieres la gloria para ti, que se diga, mira, tú lo lograste, tú lo hiciste. Y eso es algo que agrada el corazón pecaminoso del hombre, que se diga, wow, lo alcanzaste, lo lograste por ti mismo, lo hiciste. Tienes el poder, la fuerza está en ti. Pero eso no hace la fe. Ellos no buscaban la justicia que es por la fe. La justificación es por la fe en Cristo. La fe humilla al hombre porque lo hace a él deshacerse de toda confianza personal. Escoge la fe el Señor. No, nada en mí. Lo hace abandonar toda confianza personal para poner su confianza en otro fuera de él. Descansar solamente en Cristo. La ley se volvió para ellos, para los judíos, muchos de ellos, su confianza. Y dice que tropezaron. Y si ellos no ponían sus ojos en Cristo, su tropiezo los lleva al infierno. Los lleva al infierno. Ahora bien, no todos tropezaron.
No todos tropezaron. Muchos israelitas sí lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque confiaron plenamente en Cristo. El remanente confió en Cristo. Aquellos que verdaderamente esperaron y creyeron en el Hijo. Pero entonces aquellos que no eran judíos, por la misericordia de Dios, porque siempre es por la misericordia de Dios, ¿verdad? No por obras, ¿verdad? Como también dice Tito en el capítulo 3, que no somos por obras, sino por su misericordia. Fueron atraídos a la fe y recibieron aquella bendición que deseaban los judíos. La bendición de la cual nos hablan estos versos que acabamos de leer. La justicia de Dios. Muchos judíos no querían la justicia de Dios. ¿Por qué no querían la justicia de Dios? Porque esa justicia estaba revelada en la persona de Cristo y ellos despreciaron a Cristo. No querían a Cristo y despreciaron esa justicia. La justicia que es por la fe en Él. La justicia de Cristo es aquella por la cual el pecador es declarado justo, sin culpa delante de Dios. Es aquella donde también se le da la obediencia perfecta de Cristo y se le presenta como un santo sin mancha, irreprensible delante del Señor. Es quitar mi expediente manchado y poner el expediente limpio de Cristo y perfecto de Él. Y le dice justificado. Hemos tenido la bendición durante varios meses de estudiar ya en la iglesia en Los Lagos el libro de Romanos. Nunca lo habíamos hecho así total y el pastor Ronnie lo está explicando. Ha sido una bendición para nosotros poder estudiar este libro. Y hemos pasado varias veces por estas enseñanzas acerca de la justificación de la fe. Y el pastor Ronnie nos decía algo que nosotros debemos de cuidarnos. Que al escuchar tantas veces acerca de la justificación por la fe, se vuelva algo común para nosotros. Y es un cuidado que tenemos que tener como cristianos. Que al escuchar tanto esto, se vuelva tan común que se nos olvide que de nuestros corazones debería salir una alabanza a Dios por esto. Debería salir una alabanza a Dios. Porque saben una cosa, si realmente Dios nos diera su justicia, todos al infierno. Todos al infierno, porque eso es lo que merecemos, el infierno. O hay algunos aquí que no. No todos. Todos merecemos eso. La condenación eterna. Pero vean qué maravilloso. Es la justicia de Dios en Cristo. Eso hace toda la diferencia. En Cristo. En Cristo. Por eso debemos andar humildes delante del Señor. La vida de los cristianos es una vida de humildad, recordándonos que no merecemos nada, que ha sido todo por gracia, que es la justicia de Dios en Cristo. Es maravilloso. Ayer el pastor Manuel y el pastor Javier explicaron la justificación por la fe. Está en el Evangelio. Pero aún así no sé si hoy alguien aquí no lo sepa y no estuvo ayer y no llegó. No sé, ¿verdad? Y no sabe acerca de esto y nunca ha escuchado acerca de esto. Como decía un canto, hay quien nunca escuchó que Cristo murió por los impíos. Hay personas que nunca tal vez lo han escuchado. Miren, nadie va a ser salvo por sus obras. Nadie podrá ser salvo por alguna capacidad personal. El único que salva es Cristo. Por su vida y por su obra perfecta en la cruz del Calvario. Tanto su vida activa como su obra pasiva en la cruz del Calvario. Y por su resurrección, porque también dice eso. Por su resurrección. Entonces, debemos recordar esto, aplicadas o imputadas al pecador. Así como los judíos que pensaban que buscar el cumplimiento de la ley los haría tener la justicia de Dios, pero tropezaron. Aquí hoy alguien podría tropezar y puede hacer que hoy sea este último día. ¿Sabía usted? Hoy podría ser su último día para usted. Los predicadores debemos de predicar como si fuera el último día de nuestras vidas y de las vidas de ustedes. Porque no hay más, no sabemos. Mira, si tropiezas en esto, tu tropiezo te puede hacer llegar hasta el infierno, porque morirás en tus pecados.
si no creíste en Cristo. Tus pecados te llevarán más abajo que la tumba por la eternidad. Eterna perdición. Así que asegúrate de que tu única justicia sea la justicia de Cristo. Y además algo importante para reconocer cuando nosotros leemos pasajes como estos, porque hay gente que piensa que el judaísmo es una verdadera religión. No, no es una verdadera religión, es falsa. Es falsa. ¿Por qué? Porque no lleva a Cristo, porque confía en las obras. Y eso te ayuda a reconocer una verdadera de una falsa religión. La falsa religión va a ser fe y obras. Siempre hay algo que tienes que poner. Pero la verdadera religión es Cristo y solo Cristo y su justicia. Nada más. Te ayuda a reconocer eso. Hay personas como que les falta ese entendimiento, comprender eso. Y ven otras cosas y ven, qué bonito el edificio, qué bonito aquello, qué bonito el otro. Pero se olvidan y tropiezan. Quiera Dios que tú no tropieces. ¿Qué hacen con la justicia de Dios? Lamentablemente muchos la rechazan, no desean sujetarse a ella. Esa es la rebeldía del corazón y la maldad. Es verdad, la ley y el evangelio son sendas opuestas, sí. Hemos estado estudiando de la ley y el evangelio. Son sendas opuestas para conseguir la justicia. Son sendas opuestas. En sustancia son opuestas. Una pide un registro perfecto de obediencia personal y otra un registro de obediencia perfecta imputada. Pero una no anula la otra. La ley y el evangelio han caminado juntos a través de la historia. Y esto es lo que tenemos aquí cuando Pablo dice en el versículo 4, 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿De qué manera es Cristo el fin de la ley? ¿De qué manera es Cristo el fin de la ley? Bueno, aquí hay algo importante. La ley, cuando esa palabra aparece con el artículo la, cuando nosotros decimos una casa, un carro, no decimos cualquier carro, pero cuando decimos la casa, ¿qué significa? Es una en particular, ¿verdad? O sea, no es cualquiera, ¿verdad? El carro, o sea, es ese carro en particular. Y cuando Pablo habla aquí de la ley, como lo habla en Romanos capítulo 2, se refiere a los 10 mandamientos, a eso se refiere al decálogo. A esos 10 mandamientos es lo que se está refiriendo. Entonces, este verso, cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo, cualquiera podría entender, es que Cristo quitó la ley. ¿Verdad? Ese fin, con fin ya no hay más. Ya no hay más. A mí me pasó algo muy interesante. Vean lo que es las palabras, ¿verdad? Estaba en México hace bastante, ¿verdad? Y fui a recibir un curso. Y entonces yo llego a pagar, ¿verdad? A pagar el curso allá. Pero yo usé una palabra que en Costa Rica significa diferente. Yo dije, vengo a cancelar. Y me dice la persona, ¿cómo? Ya se va. En Costa Rica cancelar significa ir, vengo a pagar. Y yo lo sé. Entonces, vean lo que son las palabras, ¿verdad? Entonces, aquí el fin no significa ya se no, eso no es lo que significa. Eso no es lo que significa. ¿Por qué no significa? Porque estaríamos en contra de toda la palabra de Dios. Y también el sentido del contexto. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en Mateo 5:17, Cristo dijo que Él no venía a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Entonces jamás podría significar algo como esto. Así que en el contexto de este pasaje lo que se debe entender es que nuestra única justicia era que Cristo cumpliera la ley. Eso era. En Cristo tenemos el fin, o más bien el propósito de la ley se cumple en Él. Eso es lo que significa. El propósito de la ley se cumple en Él. Era que solo en Él tengamos la justicia de Dios. En otras palabras, la ley tenía la mira de mirar a
Cristo. Eso era. Comenta Hendrickson, comentarista bíblico. Fue Cristo y solamente Él quien por medio de su vida y muerte cumplió completamente las demandas de la ley, asegurando así para sí mismo la aprobación del Padre y el lugar a la diestra del mismo, y para sus seguidores la vida eterna. Por consiguiente, para todos los que ponen su confianza en Cristo, el camino que lleva a la salvación se ha vuelto en un sentido increíblemente fácil. Porque antes la ley era imposible, pero ahora en Cristo, ahí está. La ley mira a Cristo. Mira a Cristo. Era difícil, arduo, doloroso, pero Cristo, lo que era imposible para los hombres, lo ha hecho posible en Cristo. Por eso dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo, hablando a los Gálatas que habían creído, les dijo que la ley fue su tutor en sentido disciplinario y muy exigente y duro por sus demandas, preparando sus corazones de forma ansiosa para el momento en que llegara el evangelio de la justificación por la fe, para decir gracias, gracias, gracias Dios por tu evangelio, gracias por Cristo, gracias por la justificación por la fe, gracias porque Cristo cumplió las demandas de la ley. Eso. Consideremos algunas cosas en relación a esto. Bueno, Cristo nació bajo la ley. Gálatas 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo voluntariamente vino para cumplir toda la ley, se dio a sí mismo. Y no solo esto, Él se sometió al castigo y la maldición de la ley, no por Él mismo, sino por su pueblo. ¿Y por qué lo hizo? Para que recibiésemos la adopción de hijos, de hijos. Todos aquellos que son de Cristo, que son sus hijos, tienen la bendición porque Cristo pagó para redimirnos de la maldición de la ley y que seamos llamados hijos de Dios. Que Cristo haya cumplido toda la ley nos da, recibimos la bendición de ser llamados hijos. Qué amor, qué misericordia. Por eso el apóstol Juan en el capítulo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Eso es un asombro porque no teníamos eso. En segundo lugar, la ley son los mandamientos de Cristo para su pueblo. Jamás Cristo iba a estar en contra de su ley porque son sus mandamientos. La ley moral es la ley de Cristo. El Dios del antiguo pacto es el Dios del nuevo pacto. Y estos son sus mandamientos, no los cambió, sino que los explicó y nos mandó a guardarlos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Cristo derramado en nuestros corazones debe llevarnos a amar a Cristo y sus mandamientos. En tercer lugar, la gran comisión de Cristo incluye la ley para su pueblo. Es interesante cuando el Señor manda a su pueblo a predicar la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso dice la palabra del Señor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, del siglo. ¿Qué tienen que guardar? Todos los mandamientos, todas las cosas que Cristo nos ha. Entonces, en la gran comisión, además de llevar el evangelio, debemos de enseñar los mandamientos. Es parte de la gran comisión. De la gran comisión. No he querido hacer muy larga esta última exposición. Realmente será corta. Pero quiero finalizar con algunas cosas. Un conocimiento correcto de la ley en nuestras vidas. Decía Martín Lutero, el gran reformador,
que la ley era como un bastón. ¿Saben qué es un bastón, verdad? Que al principio nos agarra y nos pega. ¡Bah! Nos golpea. ¡Ay! Duele duro. Cristo. ¡Bah! Pecado. ¡Bah! Pero una vez que ya estamos en Cristo, se vuelve ese bastón para caminar toda la vida. Tal vez si tienes un bastón te puedas acordar de eso, ¿verdad? Bueno, decía el apóstol Pablo a los romanos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento, en la palabra ahí. Ya aprendimos que el seguimiento de los judíos fue incorrecto, el seguimiento de la ley de ellos fue incorrecto. ¿Por qué? Porque buscaban una ley como el deseo de establecer su ley propia, de decir yo lo logré, yo lo hice. Pero ahora nosotros, sabiendo el propósito correcto de la ley, teniendo el entendimiento y el conocimiento, ¿qué debemos hacer con esta ley que el Señor nos ha dado? Bueno, tengo algunos breves puntos para esto. Primero, nosotros seguimos siendo pecadores. Salvados, pero seguimos siendo pecadores. Pecadores perdonados por gracia. Eso seguimos siendo. Y por tanto, necesitamos la ley todos los días de nuestra vida para que nos revele nuestra condición como pecadores. La seguimos necesitando todos los días. La ley no ha dejado de tener su poder para mostrar la maldad, y mientras estemos en esta carne debemos seguir luchando contra el pecado. Y Dios nos ha dejado su Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Convencernos de nuestro pecado. ¿Y qué usará el Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado? ¿Qué creen? ¿La ley? Ahí está la ley. Vamos al Salmo 19. Salmo 19. Versículos 7 al 10. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Es un canto, ese es, lo cantamos en la iglesia, ¿verdad? Muy hermoso para recordarlo. Bueno, ¿qué usa Dios? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué? El alma. Necesitamos la ley de Dios todo el resto de nuestra vida. Y debo decirte algo, el hecho de que pequemos, aun siendo cristianos, aun siendo creyentes, no deja de ser menos pecado para Dios. El pecado sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. Y algo más, porque ya tenemos conocimiento. Dios tratará con nosotros. Es que muchas veces pecamos por ignorancia, porque no sabíamos. Y aún Cristo tuvo que morir por esos pecados de ignorancia. Gracias a Dios. Pero cuando ya sabemos, cuando ya conocemos, el asunto se hace más grave. Dios trata con nosotros, por eso es un padre que nos ama y nos disciplina. Y su parte de su misericordia es mostrarnos nuestro pecado. Por eso necesitamos su ley. Necesitamos su ley. Necesitamos seguir luchando contra el pecado. Y el Espíritu Santo usará su ley, su palabra. Y miren, les quiero decir algo. No te engañes a sí mismo diciendo que estás luchando. Hermano, estoy luchando contra el pecado. ¿Y pero lo estás alimentando?
No te engañes. Si verdaderamente estás luchando con el pecado, ahí está la ley, te lo señala. Abandónalo, ve a Cristo y arrepiéntete. Deja ese pecado. Déjalo. En segundo lugar, mire hermano, qué bendición es guardar la ley del Señor. El versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En guardarlos hay grande galardón. No crean que yo me volví de la prosperidad. No, pero hay galardón. Dios promete bendición. Amén. Hay bendición. ¿Ah? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, dice. O sea, hay bendición. ¿Acaso no hay bendición para un hijo que honra a sus padres? Que los ama, que es leal a ellos. La Biblia lo dice y yo lo creo. Hay bendición cuando un hombre no se da la codicia y sabe cómo sabiamente en el temor del Señor administrar sus finanzas. Es muy interesante. Se dice que cuando los primeros peregrinos, los puritanos, vamos a decirlo así, llegaron a América, en el Mayflower, dice que pronto ellos comenzaron, la gente comenzó a ver, pero estos cómo prosperan, qué raro, vea cómo tienen. Y la gente pensó que había algo raro ahí. No era nada raro. Es que ellos andaban en los mandamientos del Señor. Entonces, al andar en los mandamientos del Señor, hacían un uso sabio de lo que el Señor les daba. Y el Señor los prosperaba. Entonces, hay grande galardón. Hay bendiciones. Mire, un joven que se cuida de la inmundicia y entiende, no cometerás adulterio y entiende todas las implicaciones que tiene eso, porque el Señor dice, el que comete fornicación contra su propio cuerpo peca. ¿De cuántas cosas es guardado un joven en su vida cuando se guarda delante del Señor? Para eso. Y cuida su cuerpo y entiende que su cuerpo es templo del Señor. Muchachos, me pasas el brazo así atrás, ella no es tuya hasta que te cases. No le permitas a otra que te toque a ese muchacho. Tú le perteneces a Cristo. Bueno, cuidado. O sea, hay bendición del Señor para los que se cuidan y guardan sus mandamientos. Y también habrá bendición en los cielos. Yo creo que es así. Háganse tesoros en los cielos, en esta tierra. Pero no vayan a decir que yo ando de la prosperidad, ¿verdad? Entonces, no van a decir eso. Dámoslo bien y correctamente. Ok. Hay recompensa para los suyos, para los que guardan sus mandamientos. Hay recompensa. El Señor los bendecirá. De hecho, acuérdense de esto. Dios bendice lo que Él manda. Dios no va a bendecir lo que Él no manda. Dios bendice lo que Él nos ha mandado y nos ha mandado a obedecer sus mandamientos. Para finalizar, deseo volver a la historia de inicio con Juan Bunyan. Aquel hombre con todas sus fuerzas trató de remover el polvo de la habitación y no pudo. Y entre más lo intentaba y más lo intentaba, más polvo se hacía. Amigo que hoy nos escuchas, no puedes remover tu pecado. No puedes limpiarte a ti mismo. Tus obras, aunque parezcan buenas delante de Dios, son trapos de inmundicia. Sucios delante de Dios y ensucias más tu alma. Serás juzgado por tu pecado. La ley te acusa y estarás un día delante de aquel que dio esa ley santa. Estarás delante del legislador. ¿Cómo te presentarás limpio y justo delante de Dios? Amigo, ven a Cristo.
Ven y confiesa a Dios tu pecado, tu rebeldía. Arrepiéntete de cómo has ofendido al Señor. Él dará su justicia. Él se entregó por pecadores. Él se dio a sí mismo. Él llevó la maldición de la ley. En Romanos 10, un poquito adelante de donde estábamos leyendo, versículo 8 dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel, todo aquel. Iglesia Antorcha, el Evangelio y la ley es para todos los días de nuestra vida. Cuidado con caer en el pecado de los judíos que tenían gran celo, pero sus vidas eran falsas. No había en ellos amor por Cristo. Que su única confianza, Iglesia Antorcha, sea Cristo y su justicia. Nada más. Ustedes han recibido mucho estos días. ¿Qué van a hacer con su ley? ¿Qué van a hacer con el Evangelio? ¿Qué les manda el Señor? ¿Qué les manda? Quiero llevarlos a Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Los que han tenido la oportunidad de leer Éxodo, saben lo que pasó. Dios saca, porque el Evangelio, la ley está en el contexto de la redención. ¿Sabían eso? Dios le dice al pueblo, acuérdate. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, está en un contexto de redención. El pueblo de Israel es llevado al Sinaí para que Dios les dé su ley. Ahí es algo increíble. El monte está ardiendo. Hay relámpagos. Él dice, si alguno se acerca será muerto, atravesado, lanceado. O sea, aquellos están atemorizados de lo que está pasando. Al ver el poder de Dios en ese lugar, Dios está hablando, Dios va a entregar su palabra. Versículos del 12, Hebreos 12, versículo 12. Dice así. Voy a leer un poquito más adelante, del 18, disculpen, versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la ciudad celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonesta en la tierra, mucho menos nosotros si desechásemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hemos recibido
algo maravilloso. Israel recibió la ley, pero nosotros hemos recibido el fin de la ley, que es Cristo. Cristo. Tenemos la promesa cumplida. ¿Qué nos dice el escritor de Hebreos? Sirvamos mejor a Cristo. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¡Qué salvación tan grande hemos recibido! ¡Qué misericordia al darnos sus mandamientos! ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Teme su nombre? Porque podías haber escuchado todas estas cosas que has escuchado y no temer su nombre y no servirle. Solamente quedó en conocimiento. ¿Cuánto conocimiento tenía Israel? ¿Pero qué? No fueron a Cristo y no temieron su nombre. Podemos conocer mucho, pero no llegar a Él humildes. Recordemos también, Iglesia Antorcha, que nuestra justicia es Cristo. Cuando van a tomar la cena del Señor, recuerden que no es por obras. Es por la gracia de Dios, es por su justicia. Él nos pide que nos examinemos, sí, pero una vez que nos arrepintamos, que hemos confesado nuestros pecados, que hemos dado fruto de apartarnos del pecado, descansemos en la justicia de Cristo y tomemos esa cena porque Él todo lo hizo, todo lo pagó. Cuando tengas que tomar decisiones en tu vida, asegurémonos que no estén en contra de la voluntad revelada del Señor en los 10 mandamientos. Llevemos este evangelio a otros, pero también llevémosle la ley. Llevemos a nuestras casas el evangelio, pero también llevemos la ley. Y meditemos en ella, que esté en nuestros corazones, que hablemos de ella. Yo me quedé pensando, bueno, hemos hablado de los mandamientos y no los hemos leído. ¿Por qué no vamos a Éxodo 20? Y para terminar esta conferencia, leamos Éxodo 20. Si desean pueden leer conmigo, ¿está bien? Y terminamos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 17, haciendo las pausas debidas. 1, 2, 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás,
no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su. Dios bendiga su palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. El fin de la ley es tu Hijo. Bendice tu palabra. Grábala aún más en nuestros corazones. Que podamos servirte, que podamos amarte. Tú eres digno de eso. Eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Lo has hecho todo. Nos has dado un nuevo corazón, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dejado tu ley para que andemos en ella. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu evangelio, porque nos recuerda que no es por obras, es por tu gracia. Es la justicia de tu Hijo, por la cual nos podremos presentar santos, justos e irreprensibles delante de ti. Trata con nosotros, Señor. Perdónanos si hemos sido descuidados, si no hemos andado en tus mandamientos. Perdónanos, Señor. Te pido por esta iglesia, Antorcha, bendícela. Que puedan ellos ser fieles a tu evangelio y también a tus mandamientos. Cuida, Señor, sus oficiales. Cuida a sus miembros. Que haya muchos más que lleguen aquí convencidos por tu palabra, convencidos por tu Espíritu Santo de su pecado y que se entreguen a ti en arrepentimiento y fe. Gracias, oh Dios, por esa bendición y todo lo que hemos recibido para tu gloria en tu Jesucristo. Amén. Amén.